Bueno, arrancamos entonces, ahora sí. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a la mesa redonda de la Ley de Salud Mental en tiempos de pandemia. Primero que nada, agradecerles a Silvina, a Martín y a Juan Pablo por aceptar esta convocatoria, por haberse sumado ya desde muy temprano, probando que todo funcione bien. Yo voy a estar moderando un poco, también intercalando con mi compañera Pilar. Así que si les parece arrancamos. Pila, te cedo la palabra para que des tu introducción nomás. Hola a todos y a todas. Yo estoy medio oscuras porque mi cámara funciona mal, estoy con algunos problemitas técnicos, pero bueno, vamos a intentar. ¿Hay alguien más con el micrófono prendido, puede ser? Les recuerdo que vayamos apagando los micrófonos a medida que vamos entrando, así todos podemos escuchar bien. Bueno, como decía mi compañero, bienvenidos a todos a esta es nuestra Cátedra Libre de Psicología Latinoamericana. La charla se llama Ley de Salud Mental en tiempos de pandemia. Nosotros y nosotras somos de la agrupación de Psicólogos y Psicólogas para el Pueblo, de la Facultad de Psicología, ¿sí? Y bueno, estamos trayendo esta charla en nuestra cátedra un poco para abordar el tema de la interdisciplina, cómo se trabaja desde la Ley de Salud Mental, que evolución ha tenido la reglamentación. Sabemos que hasta ahora viene siendo bastante pobre, así que bueno, quisimos convocar a personas de distintas disciplinas para que nos cuenten un poco en qué estado está la Ley de Salud Mental en las instituciones de salud pública. Y bien, así que bueno, en esta primera ronda se van a presentar los tres expositores, van a contar un poco en dónde trabajan, quiénes son, de dónde vienen y en qué estado está la Ley de Salud Mental. Y después va a haber una segunda ronda en donde haremos algún intercambio. La idea es que se puedan explayar un poco más acerca de un modelo alternativo de salud y contarnos un poco más sobre de qué se trata trabajar de forma interdisciplinaria. Así que Silvina, si querés arrancar a presentarte y contarnos un poco dónde trabajás y por qué venimos charlando. Bueno, primero agradecer la convocatoria. Buenas tardes, todas, todos. Yo soy licenciada en terapia ocupacional, residí en la Universidad de Buenos Aires. Trabajo hace 11 años en el Hospital Tobar García, el Infanto Juvenil. Y soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en 2 materias de la carrera de terapia ocupacional. Una que es terapia ocupacional en el ámbito de salud mental y la otra que es terapia ocupacional en el ámbito laboral. Bueno, ¿me introduzco en el tema, empiezo o se presentan los otros y arrancamos? No, arranca directamente, Silvina, con confianza. Ok, bueno, como el tema nos convoca, que es la Ley de Salud Mental en tiempos de pandemia, lo que quise hacer es un punteo de qué viene a interpelar la Ley de Salud Mental, ¿no? ¿Qué nos viene a preguntar y a convocar? Uno de los puntos es una asistencia de salud mental centrada en el rol hegemónico del hospital psiquiátrico, es decir, el rol de la institución, del monovalente, ¿no? Del hospital de alta complejidad. Otro punto es una cultura asistencial separada del sistema de salud, que a veces es opresiva y violenta. Tan separada que voy a mezclar un poco, pero que en momentos de pandemia los trabajadores de salud mental no debíamos recibir equipos de protección personal porque al loquero el coronavirus no iba a ingresar. Otro punto que viene a interpelar la ley es una hegemonía de los modelos biomédicos, y ahí veremos después dónde entra la interdisciplina. Una influencia perversa de la industria farmacéutica, esto ligado claramente al punto anterior. Si hablamos de que solamente existe un modelo terapéutico biomédico, lo único que sirve para tratar a las personas con padecimiento de salud mental son las pastillas. Otro punto es una resistencia sistemática de los psiquiatras al cambio, o sea, una defensa corporativa al status quo.
no es que las otras disciplinas no seamos corporativas, pero la hegemonía médica nos gana. La ausencia de todo rol protagónico de los usuarios de salud mental. La ley viene a traerlos, ¿sí?, a convocarlos para que ellos sean parte de su propio tratamiento, de su propia inclusión. Y como para cerrar los puntos que interpela la ley de salud mental, podríamos pensar en que pre-ley o esta ley había un modelo asilar, ¿no?, versus un modelo comunitario que nos viene a presentar la ley. ¿Sí? Se concentran los recursos en el manicomio, siendo la internación en muchos casos como la única alternativa terapéutica. Esto por lo menos en el Tobar es muy claro. Ahora me pregunto, y bueno, les pregunto, ¿qué es la desmanicomialización? ¿Sí? La desmanicomialización fue concebida como la transformación de un sistema de salud mental. ¿Para qué? Para que las personas con sufrimiento mental vivan en sus comunidades. Y no en hospitales psiquiátricos, no en hospitales monovalentes. Y entonces puedan así tener roles activos, encuentren un estado de salud, accediendo a la inclusión sociolaboral que se les es negada y vulnerada claramente en el encierro del manicomio. Hoy pensaba, en realidad ayer cuando armé un poco esta charla, pensaba que llevo la misma cantidad de años ejerciendo en el monovalente que de sanción de la ley. Y bueno, y llegó el 2020. Y había que, y antes de entrar en la pandemia, que es lo que, el segundo tema, había que implementar la ley, o sea, se venía la reglamentación. Bueno, les cuento que a fines del 2019, los pasillos del Tobar empezaron a inquietarse. O sea, todo el mundo empezó a hablar de la ley. Antes de esto, parecía que ni siquiera se había sancionado. Todos estaban movilizados. Muchos porque comenzaban a sentir en el cuerpo que podían empezar a perder poder. Ese lugar exclusivo y de estatus social que les da la hegemonía médica. La ley de salud mental toca al poder médico principalmente, a mi entender, por dos lados. Uno, por la interdisciplina, que jerarquiza, ¿no?, otras disciplinas para el abordaje de la salud, es decir, nos iguala, nos pone todos en el mismo nivel. Y por otro lado, por el modelo de atención comunitaria, abandonando así el bastión de los médicos, que es el hospital. Con esto no quiero decir que el hospital deba cerrarse, ¿sí? No entiendo el cierre. Sí cuestiono la internación como único modo de alternativa terapéutica. Otros, en cambio, estábamos más movilizados por la incertidumbre de que, llegado el 2020, no sabemos todavía cómo se piensa concretar, ¿no?, la implementación de la ley, la reglamentación, perdón. Y nos quedábamos, o sea, todos aquellos no médicos, quedábamos como meros espectadores, ¿no?, esperando que ellos resuelvan, y bueno, y como que el resto de los profesionales nos íbamos a ir acomodando a lo que ellos resuelvan. Las asociaciones profesionales ni los gremios se logran conformar como actores sociales para pensar o proponer un proyecto alternativo comunitario. No nos convocaron nunca para pensar esto que decía Pilar, que va a ser nuestro último tema. Y el paciente, me pregunto, ¿no?, y el usuario, el sufriente, acá creo que todos nos hemos detenido muy poco a pensar, es decir, tanto los médicos como el resto de los profesionales de la salud, en la vorágine de la ley, la implementación, la reglamentación, nos olvidamos de las personas. Me pongo a pensar si no deberían ser parte necesariamente activa del proceso del cual son destinatarios. Esta ley está destinada no solamente a los profesionales de la salud, sino también a ellos. Entonces, de esta manera seguimos dejándolos en el mismo lugar de exclusión y marginalidad al no interpelarlos en su propia desmanicomialización.
Bueno, mientras los médicos se reunían a discutir, los profesionales de la salud nos reuníamos a discutir por otro lado, mientras directivos y el ministerio se juntaban, los niños y adolescentes siguen internados. Y los siguen internando. Continúan sin escolaridad y sin contacto con la comunidad. Y como si esto fuera poco, bueno, aparece la pandemia, la que evidencia un sistema desactarizada, vulnerada. Tras la pandemia aparece la cuarentena, el encierro. Para unos, un único encierro, y para otros, el mismo viejo encierro, con algunos retoques que ya hablaremos en la segunda vuelta. Hay que hacer una salvedad, y acá me voy a hablar específicamente de mi disciplina. Somos pocos los terapistas ocupacionales que trabajamos en hospitales. Por lo tanto, nuestro papel en este contexto, tanto de pandemia como de ley, quedamos por fuera, o sea, nuestro papel se ve invisibilizado. Por lo tanto, la reflexión debe ser comunitaria, no hay lugar para otra cosa. Y acá donde voy a incluir un concepto, que es el concepto de justicia ocupacional. Quizás si hay algunas terapistas escuchando, podrán seguirme en este concepto. Igual se los voy a transmitir. La justicia ocupacional se comprende como la promoción de un cambio social y económico para incrementar la conciencia individual, comunitaria y política, los recursos y la igualdad de oportunidades para el desarrollo de ocupaciones que permitan a las personas alcanzar su potencial y experimentar bienestar. Qué lejos está eso del manicomio, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un ejemplo. El teletrabajo. Pensemos en el teletrabajo de hoy en día, es una ventaja ocupacional. ¿Por qué? Bueno, porque si vos podés trabajar desde tu casa, sostenés tu trabajo, la empresa se sostiene, la empresa no se cierra, y vos podés seguir siendo un ser ocupacional en todo sentido. Pero bueno, pienso, ¿qué pasa con aquellos que no? Por ejemplo, los autónomos, ¿sí? Que dependen de un trabajo específicamente presencial y que tienen cerrada la opción de ingresar si no son esenciales. Otro tema interesante, ¿no? Esto de cuáles fueron y son los trabajos esenciales. Las medidas de los gobiernos, tanto nacionales como autonómicos, no impiden estas dos circunstancias, es decir, el trabajo que tiene que estar presencialmente o los trabajadores que tienen que ir en transporte público. Pero como es lógico, generan a estos dos perfiles cierta incertidumbre, es decir, no sabemos qué va a pasar. Sacamos a las personas con el rol de estudiante, ¿no? Pues si ha limitado su exposición por el desempeño de su rol, pero los meto en otro grupo, sujetos desplazados de su rol. Los estudiantes y los jubilados que deben cuidar aún más ahora a sus familiares, tal vez. Estas personas ven modificados sus roles y muchas veces se encuentran con un desequilibrio ocupacional. Hoy, todos, atravesados por la pandemia, atravesamos un desequilibrio ocupacional. Y lo peor de todo, que también los hábitos que fuimos adoptando a partir de este encierro, de este nuevo encierro, nos llevan a situaciones de riesgo. Es decir, la terapia ocupacional puede generar muchos aportes en este contexto. En este contexto de pandemia, en este contexto de encierro, ¿sí? Desde la educación para la salud, la propuesta de cambios de hábitos, la exploración de nuevas alternativas, desde el ocio en la casa, en la familia, los juegos, el uso de internet. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no hay, cuando no existe el recurso? No hablo solamente del recurso económico o el recurso del Wi-Fi, sino hablo también de los recursos simbólicos para recibir esta información. ¿Y qué pasa cuando el encierro es entendido como una práctica de salud, ¿no? Esto ligándolo a la ley de salud mental.
La terapia ocupacional aporta sobre la inclusión y exclusión de personas con padecimientos mentales desde la prevención y promoción de la salud. Y en el tercer nivel de atención, ahí entra el Tobar García porque es tercer nivel de atención. Destacando la necesidad de reforzar los actores en promoción y prevención para que la guiada inclusión-exclusión deje de darse. ¿Sí? Si no trabajamos sobre la promoción y prevención, difícilmente podamos hablar solamente de inclusión. Y para cerrar, les diría que la hospitalización, como hoy la encontramos, no favorece al acceso a la participación en todo su rango de ocupaciones significativas y enriquecedoras que aportan a los demás, incluyendo oportunidades para la inclusión social y los recursos para satisfacer necesidades personales, de salud y sociales. No hay justicia ocupacional si hay hospitalización, si hay encierro. Bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, Silvina, muchas gracias. No sé si quiere continuar Martín. Martín es docente de la carrera de musicoterapia. Martín, ¿querés tomar la palabra para presentarte? Bueno, gracias, sí. ¿Se escucha? Sí, se te escucha bien. Bueno. Gracias por la invitación, buenísima la iniciativa. Gracias, Silvina, por lo que compartiste. Soy musicoterapeuta, egresado de la UBA, trabajo en salud mental, en diferentes dispositivos, en internación, en hospital de día, en consultorio, en domicilio y ahora virtual. Es la primera vez que trabajé de forma virtual como terapeuta. Y respondiendo un poco a la consigna, cómo veo la disciplina en relación a la salud mental, a la ley de salud mental, coincido con lo que planteaba Silvina también. Creo que este año se volvió a hablar fuerte por el tema de que es cuando supuestamente deberían estar reducidos al máximo las instituciones de internación y ya estar utilizando otro tipo de dispositivos, que en la ley se habla de intersectorial, podría considerarse más lo que tiene que ver ya con el abordaje sociocomunitario. Creo que, bueno, quizá lo del encierro viene más para el segundo punto, pero si yo tengo que pensar qué cosas se fueron aplicando, es muy superficial, porque después, en la práctica, las coyunturas cambian, las intervenciones cambian, y por lo general están al frente de los médicos psiquiatras de las decisiones de un equipo. Entonces, por más que uno quiera decir que hay que actuar de acuerdo a lo que plantea la ley, o está escrito en la ley, en la práctica después muestra otra cosa, que a veces tiene razón el equipo o el psiquiatra en ir en contra de la ley, ¿no? Fundamentalmente cuando hay cuestiones de riesgo o cuestiones familiares. Yo no podría, en este momento se me ocurren más casos clínicos específicos que algo general, pero en muchos casos, por ejemplo, una internación ha sido mejor que un alta, porque si ese paciente iba a la casa, terminaba internado, pero por una descompensación, que no es lo mismo, o no fue lo mismo en el caso que hubo que pensarla como una prevención, con todo lo terrible que conlleva un encierro, sobre todo para un paciente que no tiene indicación o que no presenta síntomas que requieren una internación. Creo que la musicoterapia como disciplina tiene el desafío de ganar más lugar en los equipos, ganar nosotros como profesionales más voz, y eso se gana en la práctica. Entonces me lleva a pensar en que tenemos que insistir más, en nuestro caso, en nuestra formación, en qué es lo que tiene que saber un musicoterapeuta. Por ejemplo, si no debiésemos tener una materia específica en la que se estudie la ley, desde una perspectiva de derecho enseñada por abogados, y a su vez estar bien plantados también para ver qué es esto que en la ley hace ruido, ¿no? O sea, la ley de salud mental es para todos, no es solo para los pacientes psiquiátricos. Ya en su primer artículo lo dice la ley, ¿no? Esto de garantizar el derecho al acceso a la salud mental de todas las personas. Eso nos incluye a los neuróticos, sanos, normales, como se los quiera llamar, aquellos que no presentamos síntomas en realidad. Y después la ley la define a la salud mental.
Así que en ese punto también creo que deberíamos plantearnos cómo garantizar que eso que la ley define como salud mental, nosotros mínimamente poder garantizarlo. Quizá sea más piola charlarlo en el segundo punto, pero bueno, creo que el desafío está en dentro de lo posible y de las características del sistema y todo, digamos, el discurso psiquiátrico y sus dispositivos, ¿no? La farmacología, las obras sociales, los laboratorios, lo económico, cómo podemos garantizar todos esos derechos que están escritos en la ley y todo lo que implica que un derecho esté escrito en la ley, ¿no? Es algo que está consensuado, que nos hemos sentado a pensar, ver cómo garantizarlo en un contexto que en muchos casos tira para atrás y a veces no es la institución, a veces son las familias. Y quizá la ley no se detiene tanto en cómo intervenir en ese punto, ¿no? Podemos pensar rápidamente en trabajador social, en asistentes sociales, pero ahí creo que los profesionales a veces cumplimos con la ley y nos quedamos medio en banda porque de golpe el paciente te cae internado a la semana o con una recaída y no tuvo que ver ni con un mal proceso en su tratamiento ni con un mal desempeño del equipo. Hay una cuestión de una red por fuera que la persona no cuenta y realmente es imposible así. Pero bueno, creo que lo demás podría ir en el segundo punto. Bueno, muchas gracias, Martín. Juan Pablo, no sé si tenés ganas de presentarte, docente de la Facultad de Psicología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos ahí por estar, a ustedes por la invitación. Me presento, soy Juan Pablo, soy profesor y licenciado en Psicología. Doy clases en una materia que se llama Problemas Antropológicos en Psicología. Y también trabajo en el Frente de Artistas del Borda. Soy uno de los coordinadores o parte del equipo del taller de mimo desde hace unos 10 añitos más o menos. ¿Se escucha bien ahí? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, con respecto a la primera consigna, en pensar un poco cómo la ley, digamos, de salud mental nos toca desde los diferentes lugares o de las diferentes profesiones. En primer lugar, me gustaría tomar algo que nombraba Martín con respecto a la formación. Supongo que sabrán, digamos, la ley está ahí, digamos, para que la leamos todos, aunque a veces no se le dé mucha bola, pero en el artículo 33, si no me equivoco, hay recomendaciones, digamos, o implica o promueve que, digamos, los organismos revisores o aquellos que tengan intervención sobre la implementación de la ley formalicen recomendaciones a los espacios de formación públicos y privados que tengan que ver con futuros agentes de salud mental. Ahí lo primero a nombrar, supongo, digamos, que todos los que están escuchando lo vivirán, digamos, en el transcurso de sus carreras, digamos, en sus profesiones. Ahí la presencia es nula. Los docentes, digamos, no tenemos herramientas, no tenemos materiales con los que pensar la articulación de la ley de salud mental, formación en general. Por lo cual queda un poco librado a la participación o el interés de los docentes. Por lo cual, si ni siquiera estamos pensando, digamos, en que más allá del corte que pueda hacer la ley hoy en día, digamos, a cómo se labura o cómo se padece el sistema de salud mental en Argentina, ni siquiera estamos haciendo una apuesta a futuro. Digamos, hay muy pocas iniciativas que inquieten un poco la formación de agentes de salud mental. Eso desde el rol docente, digamos. Después, desde la participación en el Frente de Artistas del Borda, bueno, nosotros estamos, lo comento, digamos, por si alguien no conoce, el Frente de Artistas del Borda funciona hace casi 36 años, digamos, impulsando desde sus inicios el movimiento desmanicomializador, digamos, en Argentina. Que la desmanicomialización, aquí, digamos, decimos siempre nace de un fracaso, o por lo menos el frente, un fracaso que es
lo que se pudo rescatar post-dictadura, digamos. Todas aquellas iniciativas que pensaban, en el caso de la psicología, un vínculo más comunitario, un acercamiento distinto, integral, interdisciplinario, o que tomaban las políticas sociales, económicas o digamos, integrales a un modo de vida, fueron barridas después, en el periodo de la última dictadura. Aquellos referentes que quedaron trataron de empezar a retomar esas líneas de acción, siguiendo movimientos como, por ejemplo, el de Italia, digamos, con la desmanicomialización que inició Basaglia. Desde ese lado, nos toca de cerca, digamos, la ley de salud mental, primero porque, a ver, sabemos que una ley no es la solución a ningún problema. Esto no tiene que ver con la escritura o la burocratización de un problema. Sí sirve de empuje, de garantía o de consolidación de un montón de procesos que se fueron dando hacia una atención de la salud mental en condiciones dignas. Pero desde el primer momento, a ver, está como antecedente la Ley 448 en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, y con todo el trabajo para pelear una ley de salud mental y con todas las discusiones que hubo entre los diferentes actores, de cuál podría ser mejor contenido, etcétera, etcétera, tuvimos siempre muy en claro que, citando a un escritor que me gusta mucho, que es Esbarra, digamos, había que querer esa ley, digamos, querer que suceda, y una vez que esté, querer el doble por el proceso de desmanicomialización. No es un momento para bajar los brazos, porque a veces genera ese efecto. La ley, una vez que está, parece que por el simple hecho de existir, introduce un cambio en el sistema de salud, entonces, bueno, perfecto, nos quedamos todos más o menos tranquilos, y laburamos con la conciencia tranquila de haber implementado exitosamente un cambio. Y en ese punto, directamente nos toca, digamos, uno de los artículos, que es el 32, digamos, o el artículo 11 también, que implica o promueve una atención distinta a un manicomio, a los lugares de encierro, y promueve otros dispositivos, digamos, que impliquen consultas ambulatorias, servicios de inclusión social, es decir, modos de atención que no impliquen la internación. Nosotros, desde ese lugar, consideramos que lo que hacemos a través del hecho artístico forma parte del proceso de desmanicomialización, que es muy complejo y que implica múltiples actores, digamos. Nosotros laburamos del palo artístico, entendemos que hacia las profesiones que están aquí invitadas, digamos, a la terapia ocupacional, a la musicoterapia, a diferentes disciplinas, digamos, propias de la salud mental y ajenas también, implica nexos con lo que es la realidad laboral y la realidad social, digamos, de las personas que están internadas. Es decir, implica un laburo muy, muy grande, para el cual se necesitan fondos, digamos. Uno de los artículos más importantes, más allá de que haya una reglamentación parcial y que todavía quede muchísimo por hacer, es la de alcanzar la meta de que el 10% del presupuesto en salud mental esté dentro de lo que es el presupuesto global de salud. Es decir, que tenga no solo un reflejo escrito a la ley, sino que se acompañe con fondos para poder implementar este tipo de políticas. Es muy difícil, y lo que sostenemos nosotros, digamos, desde el frente, también desde la cátedra o desde la docencia, es que lo más difícil de tirar abajo no es el manicomio como espacio físico, sino que el problema es la representación social o el imaginario social en torno a la locura. Y ahí es donde pienso que la ley de salud mental, implementada o no, o funcionando o no, nos toca a todos, digamos. Todos somos parte de un sistema, digamos, que ubica al loco en un lugar peligroso, sin saber bien qué es la locura, ¿no? Pero sí haciendo la antítesis con una presunta normalidad. Y nos deja Live tranquilos. streaming has stopped.
Eso Hola, fue, sí, te escuchamos bien. Fue una cuestión de YouTube. Vos seguí con tu exposición que está bárbaro, te escuchamos bárbaro y yo voy a tratar de solucionar eso. yo hablo mucho y soy muy desprolijo, así que si fue un intento por censurarme y sacarme de la charla, yo estoy de acuerdo con esas cosas. No. Sin ningún Por ahora tipo no de- llegamos a eso, así que seguí tranquilo. Digo, nos toca a todos la implementación o no implementación de la ley de salud mental, porque que haya una perspectiva necesariamente comunitaria no quiere decir solamente que las profesiones, digamos, como campos de saber, incluyan a lo comunitario en su cuerpo teórico, sino que su laburo lo tenemos que hacer cotidianamente. Nos debería servir para repensar un poco los lazos sociales entre nosotros, mediatizados por una normalidad, tratando de garantizar una estabilidad mental de otra manera que no sea a costa del encierro, digamos, de lo diferente. Entonces, es un laburo complejo. Yo creo que más que es un fracaso al día de hoy la implementación de la ley de salud mental, y que lo único que ha disparado es en diferentes niveles, ha amparado acciones que antes estaban muy aisladas y estaban directamente resistidas por parte del sistema. Es decir, todo aquel que quería iniciar algún tipo de laburo con una mirada integral era rápidamente corrido de todos los espacios. Hoy no es que no siga pasando, pero uno por lo menos tiene la ley para poder decir, ojo, que lo que yo estoy tratando de hacer está en el marco de lo que se exige. Pero solo eso, en todos estos años, digamos, ha sido una manera de plantear alternativas, de quedarse discutiendo a ver qué se puede y qué no se puede hacer, qué correspondería hacer o no. Es uno de los riesgos también que tiene cualquier solución aplicada a un problema de salud pública que se espere o se piense como un cambio progresivo, ¿no? Uno podría decir también, tiene la experiencia italiana, que fue un corte abrupto, decir, bueno, cerramos los manicomios mañana, y ahí, cuando cambien las condiciones materiales, no me quiero poner excesivamente marxista, pero si pensamos que un cambio solo a nivel jurídico, digamos, puede cambiar la realidad cotidiana, estamos pateando como eternamente la pelota para adelante, que es un poco la trampa en la que pueden caer, digamos, estos procesos progresivos. Decimos, bueno, nos hacen falta más condiciones, tenemos que hacer tal cosa, nos falta esto, no tenemos, no se puede, hay que ver, qué sé yo, y está el riesgo de un patear la pelota para adelante de una manera eterna, de una postergación que no termina más y ese cambio no llega. Me parece que estamos un poco atrapados en ese momento. Como lo único que podemos hacer es mostrar lo que no está funcionando, porque la posibilidad prospectiva, digamos, sigue siendo teórica, porque el manicomio sigue funcionando, mientras nosotros estamos pensando qué hacemos con la aplicación de la ley, o los que toman las decisiones están viendo si les interesa o no les interesa, que hay que decir, la verdad no hay un interés real en cambiar las cosas. No hubo una acción y una política en estos últimos 10 años decidida a terminar con los manicomios, impulsar la construcción de casas de medio camino, pensar en internaciones breves, formar y capacitar y preparar a los trabajadores de salud para que puedan responder a otra lógica. Hay cero interés, digamos, la salud mental sigue siendo la última preocupación en una serie de problemas interminables que tiene nuestro sistema de salud. No quiero sonar fatalista, entiendo que estamos haciendo cosas y se pueden hacer 1000 cosas en ese marco, pero en cuanto a implementación de ley de salud mental, parece que así nos toca y así estamos parados desde nuestras profesiones. No me quiero extender más, así dejo un ratito para la segunda parte. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, como comenté un poco al principio, la idea de esta segunda parte es, bueno, invitarlas a que haya un intercambio, un poco pensando en la coyuntura actual y cómo pone en tensión
este aislamiento social preventivo y obligatorio a las instituciones de encierro, digamos, el encierro empieza a ser como una discusión recurrente y aprovechar para tratar de poner en tensión si efectivamente esas condiciones de encierro promueven o invitan a pensar en la salud, y bueno, que un poco ya vienen hablando acerca de sus posiciones en relación al encierro y a los manicomios, pero bueno, profundizar un poquito en relación a la pandemia y a cómo se expresa todas esas falencias en el día de hoy, en la actualidad, en este contexto. Y por otro lado, tratar de pensar un poco en cuál es el modelo alternativo, no solo que propone la Ley de Salud Mental, sino que pensamos nosotros que sería importante promover en relación a la salud integral y en relación a la salud mental en particular por el contexto de la charla. Así que bueno, sin orden ni nada, digamos, voy a tomar la palabra de los expositores para profundizar en este tema. Me avisa y arrancamos. ¿Alguno que rompa el hielo? Sí, bueno, yo Dale. me animo. Voy a tomar lo que dice Juan. ¿Se escucha así, no? Excelente, te escuchamos bárbaro. Esto de lo que mencionaba Juan Pablo acerca del interés. Yo creo que una de las cosas que puedo ver, no la única, es el interés en la continuidad del negocio. Entonces, se pueden anticipar, por ejemplo, las casas de medio camino, pero presentan, o en el caso que a mí me tocó vivir, una especie de trampa. Los pacientes que están en casa de medio camino están altables, están de alta. Solamente en estos casos es que no tienen dónde ir, por eso surge este dispositivo que proponen. Al estar altables, en teoría, para las instituciones no se necesita de un abordaje interdisciplinario porque ya está. A lo sumo va un ATO a ayudarlos con tareas de la vida cotidiana, ¿no? Esto de actividades de la vida diaria, algo del orden de la higiene, o el cocinar, y una enfermera que va a darles la medicación, y en el caso que algo se complique, lo llevan a la institución, al consultorio, a ver al psiquiatra. Un poco lo que me toca ver es eso, el interés en la continuidad del negocio por los dispositivos que están en el medio. La psicofarmacología no va a quedar afuera, y el mercado, por lo tanto, ¿no? Y por lo tanto el concepto de sujeto que nos están proponiendo. Y después, en relación específicamente al encierro, quizá voy a caer en analizar lo obvio, pero esto decía un profe que tuvimos, ¿no? Que un terapeuta tiene que analizar lo obvio, en diferenciar o no qué es lo que se previene en cada encierro. Supuestamente, en las internaciones psiquiátricas lo que se quiere prevenir es el daño para sí mismo o para terceros. A mí me ha tocado ver y asumir quizá con tristeza que en algunos casos era necesario internar a una persona. Pongo un ejemplo, un pibe que piensa que es el ángel Gabriel y se tira de la terraza de la clínica y se cae al piso y no se mata de suerte y no mata a alguien que pasa por abajo. ¿Qué abordaje le podemos ofrecer hoy en día? ¿O qué pasa con los abordajes que se ofrecen que el paciente no llega, la persona no llega a ese lugar y tiene que caer en una internación? A veces, no sé si la palabra es que son necesarias, pero hay que prevenir el daño que estas personas se pueden causar. Y en el caso, y hablamos, bueno, supuestamente en términos estructurales de una psicosis. ¿Qué pasa cuando los encerrados somos los neuróticos y la amenaza somos los neuróticos? Nosotros mismos somos la amenaza. Para nosotros, para nuestro entorno y también para los pacientes, porque ahora vos vas a laburar y un paciente en la institución, a mí me han llegado a decir, che, acá nadie nos dijo nada de cómo prevenir. Y yo estoy en un comedor sentado al lado de 40 personas, y te contagias vos y me contagias a mí y los contagio a todos y en cuánto nos morimos, ¿no? Ver cómo puede repercutir en un paciente que quizá tiene otros elementos para procesar toda esa información. Y a su vez ve por los pasillos que los enfermeros no están usando ni mascarilla ni barbijo porque supuestamente no quieren o no lo necesitan, lo cual a su vez es no respetar una orden superior, que creo que es un poco se puso en juego a nivel social en esto de la pandemia, ¿no? Apareció un soberano, un político, que quizá por primera vez no nos hablan un político en términos económicos y dice, bueno, la orden es no salir.
es cuidarse y evitar un contagio, digamos, pensado desde la perspectiva del sistema de salud, ¿no? Ningún sistema de salud del mundo está preparado para que el 70% de su población lo demande, ¿no? El de Alemania tampoco, el de los nórdicos tampoco, hoy en día que tanto los ponen como ejemplo. Creo que, jugando un poco con la gráfica económica, hay dos flechas, ¿no? que hubo que cuidar. Una es la de la vida, que tenía que subir, y eso quizá implicaba una baja de la flecha de la economía, y si queremos que suba la flecha de la economía, va a terminar bajando la de la vida. Me parece que, no sé si el paradigma, pero la pregunta lleva a pensar qué corresponde hacer, digamos, ¿es el aislamiento o el encierro una política saludable? No lo sé, en este caso es una medida preventiva que, por lo que los números reflejan, siempre y cuando sean ciertos, está dando un resultado. Ahora, en internación psiquiátrica, la persona no puede elegir. Justamente lo que mencionaba Juan Pablo, el tema de que hay una ley que casi obliga al profesional a internar a la persona también, porque en muchos casos quienes realizan las internaciones no solo es el psiquiatra, ¿no? También es un equipo o la otra persona que esté con el psicólogo o el psiquiatra en el momento de la evaluación para firmar esa internación. Vos escuchás que la persona tiene ideación suicida y casi que es un ABC que lo internás. Y el tema de no tener un vínculo con ese paciente, con esa persona, hace que uno a veces no sepa cómo escuchar una idea de muerte, por ejemplo, ¿no? O voces que aparecen y sugieren estas cosas. Y ahí aparece lo vincular. Y lo vincular probablemente responda a un orden de continuidad, de elección, de un laburo más humano. Pero en sí creo que, digamos, las políticas, el encierro no es una solución. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con las personas que realmente están en riesgo, ¿no? El paciente psiquiátrico. En el caso de los civiles comunes, entre comillas, en relación a la pandemia, y bueno, también toca confiar en el criterio de cada ciudadano, que use un barbijo en condiciones, que tenga todas las condiciones de higiene. Y ahí me parece que aparece una suma de individualidades que deberíamos actuar en consecuencia. Más los trabajadores de la salud, supuestamente, al estar formados en salud, tenemos la obligación de escuchar diferente, de comportarnos diferente, hasta de pensar diferente. Aunque no estemos de acuerdo, pensar y decir, bueno, si no nos aislamos en épocas de pandemia, ¿qué hacemos? Nos arriesgamos a esto de la famosa inmunización y todo, si realmente no se sabe. Y acá aparece el asumir no saber. No se sabe, se va descubriendo todos los días y quizás ahí es donde también se le pifia. Obviamente los medios creo que no suman para nada, bueno, en realidad responden a otros intereses, pero como se va descubriendo todo tan sobre la marcha, creo que aceptar esa incertidumbre cuesta un montón y se termina llenando con información que uno saca no sé de dónde. Pero bueno, ¿cómo nos afecta? Ahí aparece la ley de salud mental y decir, bueno, ¿cómo, sabiendo que las políticas de internación o el encierro no es saludable, qué hacemos con la gente que ahora está obligatoriamente encerrada? ¿Qué hacemos con la gente que no sabe si va a cobrar, por más que aparezca la IFE y todo esto? Bueno, vimos que los resultados arrojaron números que no eran muy favorables a una mayoría. Entonces aparecen ciertas contradicciones con lo que la ley plantea, es decir, bueno, vos me ordenás un encierro, pero no me estás garantizando nada de los elementos que la ley expone como necesarios para tener salud mental, ¿no? Lo biológico, lo cultural, lo socioeconómico. Creo que si es por establecer una diferencia, son diferentes tipos de prevenciones. Esta es una prevención que afecta a la mayoría, ¿no? Acá no hay... el virus no es clasista, no diferencia. Entonces creo que también influye un poco eso. Como le puede agarrar a cualquiera, y la locura no, porque no contagia, también se toman estas medidas y creo que responden a esos intereses. Y para la institución, para el paciente, la amenaza también hoy en día somos nosotros los que podemos terminar de pudrirla en una persona que está sujeta al infierno ya estando internada y encima quienes vamos de afuera les podemos llevar COVID, ¿no? Bueno, por ahí un poco la conclusión. No sé si Silvina o Juan Pablo tienen ganas de retomar el hilo. Voy. Dale. Voy a, primero, antes de pasar a contar qué está pasando en el TOAR con la pandemia,
Sí voy a tomar algo que dijo Juan Pablo en relación a que la desmanicomialización claramente no está en los muros, sino, bueno, en la cabeza de quienes ejercemos como profesionales de la salud y elegimos, además, la salud mental, claramente desde una etapa formativa, es decir, de nuestra formación académica, y en lo social, en la estigmatización, ¿sí? Hasta que no se acabe con el estigma del loco, la desmanicomialización no va a aparecer. Y claramente sin presupuesto para salud mental real no hay alternativas. No encuentro alternativas. No las hay, no las hubo, no se hicieron. Y bueno, y voy a pasar a contarles que veníamos hablando de una reestructuración, así lo llamaban en el hospital, transformar Alto Bar en un polivalente, y cuando se estaba poniendo en discusión, en una discusión que coincido con Juan Pablo, que es una discusión que lo único que hace es aletargar la conclusión de algo, aparece la pandemia. Aparece la pandemia, aparece la cuarentena, y lo que inmediatamente hace Alto Bar es cerrar todo aquella interacción con la comunidad. Es decir, cierra los dispositivos de consultorios externos y hospital de día. Cierra también la internación de algún modo, haciendo que los familiares no puedan asistir más a ver a sus niños, ¿sí? Recuerden que acá, además, tenemos la particularidad de tener niños encerrados. Y apareció otra cosa que fueron altas, ¿no? Altas impensadas. ¿Impensadas en el qué sentido? O sea, poco pensadas. Poco pensadas en cuanto, por ejemplo, si el cuadro psicopatológico estaba o no compensado, ¿no? Si se supone que un criterio de internación es si sos peligroso para sí o para tercero, si entras en descompensación de tu cuadro psicopatológico, te pones en riesgo a vos o pones en riesgo a otro, entonces te internan. ¿Por qué vamos a dar un alta sin pensar si esto está sucediendo o no? Pero no solamente, o sea, corriéndonos un poco de lo psicopatológico también, no se pensó si este niño iba a una familia que lo pudiese alojar o contener. Si la familia a la que el niño va tiene un sostén económico y social, ¿sí? Porque nosotros tenemos niños de año y medio de internación, ¿sí? De unas internaciones, digamos, por fuera de cualquier razón. Y lo que sucede es que no hay dónde derivar. No hay familia, o la familia enferma, entonces aparece como única opción hogares que no existen y que muchas veces son inclusive peores que la propia internación que están atravesando. Lo que me lleva a preguntar, bueno, si estas altas compulsivas, ¿no?, que se dieron a partir de la aparición del COVID, o sea, los puso a los jefes a pensar cuál es el criterio de internación, ¿no? O sea, a ver si se pudieron poner a pensar esto. O sea, cuál era el criterio de internación pre-pandemia, ¿no? O sea, si realmente cuando se interna ese riesgo es cierto e inminente. Porque si no, entonces estas altas no estarían teniendo sentido. Y se dieron altas de chicos de 1 año, que entonces, ¿por qué lo tuvimos 1 año internados? Si apareció la pandemia y se pudo dar de alta. O sea, apareció la pandemia, apareció el COVID, y entonces aparecieron los hogares. O esa familia que no era
de ninguna manera contenedora y no tenía recursos, de repente, bueno, aparecieron los recursos. Bueno, ustedes saben, conocen que la ley tiene órganos, ¿no?, que van revisando, que fueron revisando y que siguen revisando si se implementa o no. Bien, en el caso de lo que pasó en el Tobar, fue muy extraño, o sea, los órganos revisores se virtualizaron, igual que todos nosotros, ¿no? O sea, que empezamos si bien nosotros seguimos yendo al Tobar a trabajar, bueno, todos los niños que atendíamos de hospital de día y consultorios externos estamos haciendo una tipo de atención virtual. Bueno, los órganos de revisión se virtualizaron y lo único que mandaron es un protocolo, ¿no? Un protocolo con órdenes, con exigencias, que lo que nos evidenciaba era un niño como sujeto de derecho. Es decir, era una serie de pasos que los profesionales teníamos que cumplir para que de esta manera algo de la ley se cumpla, pero no aparecía el niño como sujeto de derecho. Porque cuando vos armás un protocolo que incluye a todos, me parece que lo que no se da lugar es a la singularidad, ni a la subjetividad, ni a la realidad de cada niño en esa internación. Entonces el panorama del Tobar fue, digamos, en el advenimiento del COVID, la suspensión de las visitas de las familias, lo que no se pudo sostener, porque a los chicos esto les generaba mucha angustia, y entonces ese cuadro psicopatológico que estaba compensado se descompensaba, y lo primero que se intentó es suplantarlo con más dosis de medicación. Hubo las primeras 2 semanas pibes muy medicados, pero bueno, después tuvieron que volver atrás y sí permitir unas visitas más regladas, con menos, o sea, en ciertas horas, espaciadas, pero bueno, con ya un triage que empezó a funcionar, y entonces había como cierto control para evitar el contagio. Se suspendieron las salidas, los permisos, las salidas recreativas, es decir, todos estos niños que hacía un año y moneda, que estaban internados, la dirección del hospital estaba convencida que teniendo algunas salidas recreativas a alguna colonia, bueno, algún espacio de la comunidad, estaba cumpliendo con algo de la ley. Y bueno, los pibes lo disfrutaban mucho de esto, pero con el COVID esto se cortó. Hubo una disminución de los equipos profesionales casi del 60%, porque el hospital tiene en su mayoría concurrentes atendiendo, ¿sí? Entonces tenés un hospital monovalente, hiper especializado, lleno de concurrentes, o con contratos súper precarios, o sea, pagándole a los profesionales con guardias aplanadas. ¿Qué trajo todo esto también? La disolución de los espacios terapéuticos. O sea, se disolvió el equipo, ¿no? El intento de equipo interdisciplinario. Y todo se transformó en un como sí de un sostén y un acompañamiento. Se dejaron de pensar individualmente qué le pasa a cada pibe, por qué le pasa y cómo le pasa. Los tratamientos interdisciplinarios desaparecieron porque nos empezamos a rotar, y entonces nos desencontramos como equipo tratante o como parte del equipo tratante, y ya nadie sabe lo que pasó el día anterior. Y bueno, nada, me aparecen algunas preguntas, algunas palabras que se escuchan como ahora, ¿no? Que son sostén, acompañamiento, incertidumbre, miedo, agotamiento.
reestructuración, resignificación, todas estas palabras resuenan en el monovalente atravesados por la pandemia. No sé si podemos pensar la pandemia como una oportunidad para ir para atrás o para ir para adelante, ¿sí? Para atrás, para el modelo médico hegemónico, para reafirmarse como saber jerárquico para el abordaje de la salud mental, o para adelante, pensar dispositivos comunitarios que puedan sostener a los chicos en sus comunidades, inmersos en sus comunidades, y que los profesionales puedan acompañar a estas familias. Gracias, Silvina. Me preguntan en el chat los protocolos que mencionaste, ¿quién los armó, quién los envió? Si podés comentar algo de eso. Los protocolos fueron armados por el órgano de revisión. No por los directivos del hospital. Sí. Perfecto, buenísimo. No sé si, Juan Pablo, ¿tenés ganas de agarrar la pelota? Dale. Bueno, lo primero que quiero decir es que me parece súper interesante lo que está planteando Silvina, y me deja pensando en un montón de cosas que son terribles, digamos. Creo que para escaparme de esto voy a tener que después irme para el lado más teórico, porque así, digamos, como se replican diferentes diferencias de clase, de género, de mil cosas, digamos, en todo ámbito social, en el ámbito de la salud mental también está operando ahí, ¿sí? Entonces, tradicionalmente, siempre el lugar del hombre frente al de la mujer o al de las niñas, digamos, ha tenido más protagonismo y mucho más apertura, ¿sí? Yo estoy laburando hace años en el Frente de Artistas del Borda, que podemos quejarnos y seguir quejándonos de un montón de cosas, pero es verdad que es donde más dispositivos para una atención de la salud mental alternativos y con otra visión, digamos, mucho más humana, se pudieron desplegar, pese a no haber tenido nunca el reconocimiento institucional. Digamos, nosotros hace casi 36 años que viene funcionando el Frente, pero no forma parte del organigrama formal del hospital. Ninguno de los que laburamos ahí cobramos un mango, digamos, no hay un presupuesto asignado para nada. Los lugares en los que laburamos fueron ocupados en su momento. Hace poco pudimos negociar, digamos, tener otro espacio, pero cero reconocimiento formal. Y así todo pudimos armar redes con un montón de movimientos, digamos, sociales o dentro de la salud que tienen presencia en el Borda. Ahora, si uno trata de entrar en el Moyano, ya la cosa es mucho más compleja, es mucho más cerrado el acceso, es mucho más difícil poder establecer iniciativas, tratar de lograr algún cambio y hacer que algo de lo que sucede ahí se vea. Y esto de hacer que se vea algo de lo que pasa dentro de los manicomios me parece que es de lo más importante, digamos, que podemos llegar a plantear. Y ni hablar lo que sucede en el Tobar García. Es un manicomio para niñes, es terrible esto, digamos. Yo me acuerdo cuando estaba escuchando hablar a Silvina, y hace más o menos 7 años atrás fuimos con el grupo de Mimo a presentar una obra de teatro que se llamaba El porqué de los porqués, que estaba apuntada, no sé si para niñas, pero bueno, habíamos contemplado la posibilidad de laburar para diferentes públicos. Y tuvimos la oportunidad de ir al Tobar, y fue impresionante. Impresionante lo mucho más parecido a una cárcel, que es impresionante los mecanismos de regulación y control mucho más jodidos y mucho más pesados, y mucho más autoritarios en comparación a otras instituciones monovalentes. Es muy fuerte pensar que un chico que tiene 4, 5, 6 años puede estar internado por loco, y que toda la perspectiva que pueda llegar a tener para adelante es a los 18 años graduarse y pasar al Borda. Es terrible. Nosotros
trabajamos con población que hace quizás 20, 30 años que está institucionalizada o internada, demostrando, digamos, claramente que el encierro no cura nada, pero pensar que un niño, digamos, su perspectiva dentro del sistema de salud mental sea pasar la vida encerrado en diferentes instituciones, es tremendo. Por lo cual, me gustaría, digamos, hacer como esas salvedades con respecto al gancho que usamos un poco para discutir esta segunda parte o esta consigna, ¿no? Como, bueno, ahora que estamos todos encerrados, se puede demostrar que el encierro no cura. Que es verdad, digamos, y como gancho me parece que nos convoca y nos permite discutir y problematizar muchísimo esto y aportar a esto de dar visibilidad. Pero también está bueno establecer algunas diferencias, porque no es lo mismo el encierro en nuestras casas, digamos, un encierro, voy a ser malo y lo voy a llamar cómodo, digamos, incluso con todo lo que sé que genera el encierro, porque no es que desconozco las ansiedades que se pueden generar, los miedos, todo el manto de incertidumbre que nos rodea y que las instituciones todas, digamos, nos tratan de reconducir a una normalidad que no existe. Pero no me acuerdo si ayer o anteayer, leí una nota de Alicia Stolkiner, que es una referente dentro de la psicología en lo que es salud pública y salud mental, y comentaba esto que venimos pensando varios, con respecto a, ojo, que este gancho no sea un tranquilizador, que nos sirva para conectarnos y sensibilizarnos y sentirnos o armar un proceso de identificación con el lado más paternalista que podemos tener, decir, bueno, uy, claro, pobres, me siento como un loco, me siento como un preso, esto no tiene nada que ver. Digamos, tenemos la libertad, entre comillas, de, supongamos, despertarnos a la hora que queremos, comer más o menos lo que esté a nuestro alcance cuando queramos, podemos estar haciendo esta videollamada, podemos estudiar, podemos dar clases o intentar hacer que estudiamos, intentar que damos clases frente a todas las desconexiones y las falta de condiciones materiales, pero hasta nos podemos quejar de eso. En un manicomio, en una institución monovalente, el encierro es totalmente distinto, porque piensen que es la mayoría de los que están hoy ingresados, internados, estuvieron internados a la fuerza, digamos, previo a la sanción de la ley, donde nadie puede ser internado contra su voluntad, que hay algunos grises, digamos, que hace que todavía eso funcione. Pero desde que entras tenés una medicación obligatoria, o sea, hay una violencia química, es decir, no podés decir tomar o no tomar una medicación, tomás una medicación de base, automáticamente se regulan todos los ritmos, se come a una hora y la calidad de la comida y lo que haya, digamos, preparado en el manicomio, se puede circular en ciertos momentos y en otros no, hay ciertas obligaciones que cumplir, todo eso basado en la idea de que vos, en el momento que entras a un manicomio, no te puedes valer por tus propios medios, sos un incapaz. Entonces, la institución regula cada uno de los aspectos. No solo sos incapaz, en todo caso, si sos capaz de algo, sos capaz de poner en riesgo a vos o a los demás. Entonces, es una mirada que no está armada para un cuidado y está construida con aquel que esté internado, sino que está hecha desde el lugar de mantener ese lapso eterno por el cual vas a estar internado con la mayor tranquilidad posible, es decir, que no haya ningún tipo de expresión de ningún tipo de singularidad. Es decir, que te portes bien, que deambules, que fumes, que no jodas, y que hagas lo que te dicen que tenés que hacer. O sea, ese es el encierro del manicomio. Esas son las diferencias, digamos, con lo que estamos viviendo desde afuera. Insisto, ni quiero imaginarme, digamos, nosotros obviamente, así como en el Tobar, en el Borda también están suspendidos todo tipo de actividades, por lo cual no podemos ingresar, nosotros, digamos, laburantes del frente, al hospital, tenemos contacto como podemos ahí con los compañeros, obviamente padecen el encierro de manera distinta, digo, no digo que todo esto no afecte, pero hay una distancia enorme
entre la cuarentena obligatoria en pos de un bien público a el encierro obligado en una cárcel o en un manicomio. Entonces, ahí está bueno pensar que esas diferencias, o si tomamos ese gancho, digamos, bueno, visibilizar que el encierro no cura, hacer estallar y jugar un poco más con eso, digamos, que sea una invitación o una provocación y no quedarnos tranquiles, ¿no? Me quedé con algo que nombraba Martín también, que decía que la locura no se contagia, que es verdad, digamos, aquel nombrado como loco no contagia a los demás. Sí lo que nos han dicho y nos han remarcado muchas veces es que un interno, al haber circulado por un espacio artístico como los que proponemos nosotros, puede volver al servicio muy inquieto, muy excitado. Entonces, que lo que estamos haciendo nosotros atenta con la estabilidad de la persona, diciendo, ¿pero qué preferís? ¿Un cuerpo sobremedicado? Digamos, ese va a ver y se tropiece cuando camina. Digamos, esa es la normalidad pretendida dentro de un manicomio. Entonces, la locura no se contagia, sí lo que agregaría es que la locura se produce, o por lo menos desde donde pensamos la salud mental, más allá de caer en estructuras o en diferentes tipos o hacer análisis individuales, sí me parece que hay una gran parte de lo que llamamos locura que es producto y es necesario para el funcionamiento de un sistema. Es decir, todos estamos más o menos expuestos a vivir estados locos. Y ahí hay una división muy importante. Una cosa es la locura, alienación mental, padecimiento mental, como quieran llamarle, que son, me parece, lugares donde podemos caer o podemos bordear de diferentes perspectivas. Y otra cosa es el loco como sujeto institucional, completamente anulado, que está internado y que hoy en día, quizás desde afuera uno pueda pensar que hay gente que está delirando, está corriendo haciendo cualquier cosa, pero la mayor parte de las internaciones hoy son por problemas de adicciones. No hay nadie que esté muy loco, que digamos, adentro de un manicomio, salvo un porcentaje muy chiquitito de gente que está cronificada o con patologías múltiples y muy graves. En realidad la gente entra en un manicomio porque es pobre y porque no tiene lazos comunitarios, no tiene familia, no tiene un sostén vincular. Entonces en un momento quiebra solo, sin un mango, o entra en un círculo donde se va deteriorando y termina internado porque el Estado te tiene que poner en algún lado, te ubica ahí, es un depósito. Desde el vamos, no está pensada una cura en toda esa parte del proceso, e insisto con que se produce, porque ahí es donde digo que de alguna manera más allá de pensar en un modelo particular de salud mental, que hay ejemplos en todo el mundo con más o menos éxito, que tiene que ver con la integración dentro de la salud general, etcétera, etcétera, más allá de pensar un modelo determinado, es cómo interrumpimos este modelo que actúa todo el tiempo, que a todo lo que es diferente hay que silenciarlo de alguna manera, hay que medicarlo, hay que callarlo, hay que excluirlo, o en todo caso bancarse ciertos márgenes de esa diferencia. Y una vez que se exceden, bueno, adentro es demasiado, nadie se puede hacer cargo, entonces sáquenlo de acá. Es un problema esto, porque ahí la figura del loco, el imaginario social de la locura, me parece que funciona como un espejo frente a nuestra propia estabilidad emocional. Es decir, necesitamos que esa figura opere dentro de lo que es el ámbito sociocomunitario, para que nosotros estemos tranquilos y tener algo con qué medirse. De la misma manera que uno puede decir, bueno, este es delincuente o este es pobre, entonces yo me puedo vincular por contraste de una manera mucho más linda. Decir, bueno, yo no estoy tan explotado, no estoy tan hecho mierda, no estoy tan mal, y me permite seguir funcionando, seguir reproduciendo un mismo sistema, ¿sí? Seguir reproduciendo un sistema que es manicomial. Entonces, a todo esto para decir que si nosotros nos quedamos solo con el gancho bueno, puedo sensibilizarme al estar encerrado con eso, podemos caer muy fácilmente en el lado de la culpa, decir, bueno, uy, o de la culpa de clase, si se quiere decir, uy, entonces con esto que estamos diciendo me tengo que sentir mal, porque pobrecitos, están ahí encerrados, yo estoy acá, que es otra manera de verse más potente frente a esa miseria. Y
y de quedarnos tranquilos, de decir, bueno, después de esta charla, perfecto, ya me sensibilicé lo suficiente, vi los errores que pasan en el TOBAR, entiendo cómo funciona, bueno, y cumplí mi parte. Para mí la propuesta de transformación o prospectiva tiene que ver con, no, hay que inquietarse frente a esto, porque es terrible. Y hay un concepto muy interesante de una psicóloga que se llama Adriana Zambrini, de la cual aprendí muchas cosas, que es el de aniquiladores de deseo, ¿sí? Porque, así como les decía lo de Sbarra antes, de que hay que querer el doble, cualquier tipo de transformación está montada en un deseo de cambio. O sea, hay que desear que las cosas sean distintas. Pues nadie no las va a hacer otro por nosotros. Por eso establecer una ley no es la solución definitiva a nada, es parte en todo caso de eso. Hay que querer un sistema de salud mental distinto, hay que querer repensar las relaciones con el otro como diferente de una manera distinta, y hay que sostenerlo. ¿Cómo funcionan los aniquiladores del deseo? Bueno, diciendo todos, supongamos que nos ponemos a pensar todos los riesgos o todos los miedos que se pueden despertar si nosotros tiramos abajo un manicomio. Pero entonces un loco que va a hacer, se va a meter dentro de mi casa. Pero entonces, si no sé dónde está el loco, yo, ¿qué soy yo? ¿Cómo estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy sano? ¿Estoy enfermo? Todas esos miedos, digamos, esas preocupaciones que apelan a una garantía o que exigen una garantía, bueno, entonces que alguien vigile a los locos, que alguien se haga cargo, que alguien los cure, que alguien haga algo porque yo estoy en riesgo, lo único que hacen es mantener una distancia y no dejar que ese deseo de transformación se materialice o cobre una forma política y concreta. Entonces, es indispensable que entendamos que nuestra concepción en torno a la locura, sostener un sistema que enloquece, un sistema meritocrático, un sistema que se apoye solamente en las capacidades individuales de éxito, o en las capacidades genéticas o las dotes genéticas individuales de cada uno, digamos, como determinantes de todo aquello de lo que somos, se tiene que romper. Hay que abandonar un poco esas garantías, esas cosas que nos mantienen más o menos tranquilos y bancarse la incertidumbre para poder desear algo distinto. Es decir, entender que nuestra mirada hace al problema y en todo caso sabotearlo todo el tiempo. Cada vez que se nos cruce algo ahí que dice, esto es un peligro, es un riesgo, no, pero la locura, pero ¿quién? Entonces, ¿dónde está? Nosotros decimos, cuando hacemos obras de arte con el frente, en nuestro caso con teatro, digamos, mismo es teatro mudo, buscamos que no funcione ese reconocimiento ni siquiera por lo positivo de ¿dónde está el loco? Entonces, pero de los que actuaron, ¿quién está internado y quién no? Pero entonces, no es necesario ir a ver qué hacen los locos, bancar una obra de teatro hecha por locos. Lo que hay que hacer es interrumpir eso todo el tiempo. O sea, decir, pensar que esa definición no es importante o hace al problema. Que si está eso dando vueltas, funcionando como una distancia con el otro, con la diferencia con las personas, estamos reproduciendo y sosteniendo lo mismo. Es decir, hay que ceder algo de nuestra estabilidad y nuestra presunta salud mental a aquellos que nos queramos nombrar como sanos para habilitar una discusión que promueva una verdadera transformación. Bueno, nada, no me quiero extender un poco más porque, insisto, me tienen que cortar porque se me mueve la mierda con los minutos, pero un poco quería plantear este contraste más allá de proponer un modelo salvador. Gracias, Juan Pablo. Me preguntan si podés nombrar el artículo del que hablaste de Skinner, si sabés cómo se llama el artículo. Un segundo que ya lo busco porque lo tengo a mano. Esto es en vivo. Es una nota que salió en un diario que se llama El Grito del Sur, que el título es larguísimo, que dice, es una cita de Alicia Skinner que dice: es una falacia que el encierro pueda ser un componente para el bienestar subjetivo. Ahora, si encuentro una manera de meter el link, hay una persona, Juliana... Una compañera, sí.
Una Perfecto. compañera acaba de poner el link en el chat para que se quieran estudiar. Perfecto. Después, hay otra pregunta que hicieron en el canal de YouTube. Un compañero que pregunta, no recuerdo ahora sobre países referentes donde lograron ir a la desmanicomialización. Se me ocurre, bueno, Basaglia, y pregunta sobre casos y modelos para seguir y aplicar acá. Y me viene bien porque me parece que si bien fueron nombrando algunas cosas en relación a este modelo de salud alternativo, dispositivos comunitarios o casos de medio camino, bueno, me gustaría si uno de los expositores tiene ganas de profundizar un poco más acerca de cuáles serían esas otras formas de abordar la locura o de abordar la salud mental, un poco en relación a la ley, pero saliéndonos un poco también de eso y soñando con otro modelo de abordaje. Si queremos darle una vueltita de tuerca más, y bueno, mientras yo sigo recibiendo las preguntas y las voy compartiendo con ustedes. Yo haría un breve comentario. Está bueno investigar, digamos, modelos. Se pueden tomar, digamos, tiene, nosotros decíamos en una obra, cada país tiene el sistema de salud que se merece, ¿no? Digamos, estamos todos metidos en esto. Se puede ver la experiencia. Italia siempre es una referencia, porque fue de la manera más disruptiva en que se planteó la desmanicomialización, particularmente en Trieste, que ahí es donde empieza toda esa movida y es siempre un lindo lugar, un faro para mirar, siempre y cuando uno lea también todas las complejidades y todas las dificultades que hay a la hora de, y todos los errores también, ¿no? No hay, está abierto el chat, la provincia de Río Negro es pionera, digamos, en desmanicomialización, como no hay que irse tan lejos. Yo diría, hay experiencias en Francia también muy interesantes, y en el momento que se estaban planteando la desmanicomialización en Italia, había una tensión ahí con Francia, pero también hacían la salvedad de que son sistemas de salud muy distintos. La base de la que se parte es muy distinta. Es decir, mientras en Italia se seguía usando el electroshock como medida de cura, en Francia ya no estaban preocupados en el marco del análisis institucional y estaban haciendo quilombo, digamos, como en la clínica de la Borde, dando vuelta a todos los roles, proponiendo que no se formen guetos, digamos, entre profesionales, sino mezclando actividades y roles todo el tiempo. Hay en todos lados. Yo creo que lo que hay que mirar un poco, más allá de tener, ahí nombran también Rol Camino en Entre Ríos, totalmente, con las comunidades. No hay un modelo que se pueda aplicar, no es trasladable esto, me parece. O sea, uno puede tener referencias, ver líneas de acción, pero hay que mirar mucho el sistema de salud nuestro que tenemos, que ahí es un problema, no quiero extenderme en eso porque es interminable, pero tenemos un sistema de salud, corriéndonos un poco la salud mental, muy particular. Está excesivamente segmentado y fragmentado en términos de las competencias que hay a nivel nación, salud, municipal, la repartija de actores, digamos, y la responsabilidad que quiere asumir o no cada uno, y la ausencia de miradas transversales, la segmentación también en cuanto a los diferentes actores que intervienen. Acá hablamos mucho desde ámbito de salud pública, pero ustedes saben que en la Ciudad de Buenos Aires la gente que no tiene otra cobertura que no sea la pública debe ser del total poblacional, debe rondar el 14%, digamos. En provincia de Buenos Aires es mucho más grande, yo estimo que estará, no tengo los números ahora frescos, pero cerca de un 40%, me imagino. Pero hay otros actores como la seguridad social que son muy importantes en el sistema de salud argentino. Está el sistema privado también, que es marginal, pero que si nos ponemos a hablar del problema de cajas de financiamiento, actores, obras sociales, sistemas de salud provinciales, ámbito nacional y efectores nacionales versus en territorios que no son nacionales, tenemos que poder leer toda esa trama y con las limitaciones y con los intersticios, digamos, que nos proponen, pensar salidas y alternativas. Porque siempre que se quiera replicar un modelo, uno ve los esquemas de acción que tiene instituidos, digamos, en el país, y es
muchas veces imposible de aplicar. No quiero sonar fatalista, lo que digo es, hay que leer muy bien y hacer análisis muy rigurosos de cómo cómo funciona nuestro sistema de salud para plantear una alternativa realmente fructífera, digamos. Gracias, Juan Pablo. No sé si Silvina o Martín quieren comentar algo en relación a este tema. Aprovecho, si no, para meter un comentario que está haciendo una compañera en el canal de YouTube, que dice: las claves de la psicología comunitaria es trabajar en contexto, el que conoce debe decidir, no un ente distante. Creo que ahí fallan los demás modelos. Lo traigo, bueno, porque viene un poco a cuento de esto que estamos hablando y que comentaba Juan Pablo en relación a importar por ahí modelos o experiencias de otros lugares y pensar un poco con las claves del propio sistema de salud. Sí, yo quería agregar un comentario acá que están haciendo desde YouTube. Dice, ¿no será que el problema es un estado despersonalizado? Como un ente que se ocupa de todo y nada al mismo tiempo y ordenado por jerarquías, con jerarquías que manda protocolos. Y después agrega justamente esto de tomar los espacios de los mismos trabajadores comunitarios y que el presupuesto vaya para ellos y demás. Quizás un poco a colación de lo que comentaba Juan Pablo recién, de un estado, de un sistema de salud hiperfraccionado en un montón de partes y que deja de lado un poco toda esta mirada, ¿no es cierto? También, si quieren hacer preguntas que nos están viendo, tanto desde Jitsi como de YouTube, podemos, si les parece, habilitar unos minutos, tanto para las preguntas como para que alguno de los expositores siga dando su aporte en relación de lo que venimos charlando. Yo quería una pequeña acotación, pensando en algo que había traído Martín, en esto de que muchas veces las casas se enferman y que muchas veces las altas no se dan porque el niño va a volver a un lugar que se entiende como mucho peor que el manicomio que bien describió Juan Pablo, que es el Tobar. Bueno, me parece que la alternativa es política y social, sin ninguna duda. La implementación, bueno, el armado de redes es fundamental. Uno se va dando cuenta dentro del loquero cuando quiere dar un alta, todos los actores a los cuales debe recurrir y que no están. Y hablo de las escuelas, hablo de los clubes, de las sociedades de fomento, vamos, de todos estos actores necesarios en el armado de una red que pueda sostener, pero bueno, es esto también que decía Juan Pablo de, bueno, si el loco está afuera, ¿quién es el sano? ¿Quién es el loco? Nada. También por ahí agregando a lo que comentaban de estado despersonalizado, ¿no? También tomo algo de lo que decía Martín con respecto a si es desinterés o qué intereses hay en el medio. Porque es verdad que nosotros padecemos la ausencia de políticas que, insisto, creo que ni hay que esperarlas, digamos. Hay una cuestión de moverse en direcciones distintas porque es un reclamo que no va a tener respuesta, no va a venir el deseo por ahí. El Estado no es un lugar deseante, es un aparato de control. Me parece que está bueno nombrar en esto de los intereses cruzados, cuando sí aparece. Hace poco, el 26 de abril, se cumplieron 7 años de la represión en el Borda.
ahí sí apareció el Estado. Ahí sí apareció el Estado. Entró a la madrugada, rompieron el portón de atrás. Había una puja ahí por que parte del parque del hospital sea utilizado por otros fines, ¿sí? Es un hospital que tiene espacios verdes, la gente pasa mucho tiempo afuera, y para una mirada en particular era excesivo ese espacio. Entonces, hubo un tire y afloje, eso llevó a instancias judiciales a ver qué se hacía con ese predio, y antes, o sea, cuando el juicio, digamos, cuando la decisión legal todavía estaba revisándose o estaba discutiéndose, de todas maneras el Estado entró por la puerta de atrás con la policía, demolió un servicio, el servicio 20, digamos, donde había diferentes oficios, tiró abajo, es decir, parte de las instalaciones del hospital, armó una cerca, y cuando hubo manifestaciones pidiendo explicaciones de qué era lo que estaba pasando, comenzó a reprimir. Creo que no sé si hay otro momento desde la recuperación de la democracia donde la policía haya disparado balas de goma dentro de un hospital público. Abiertamente. Los trabajadores, las trabajadoras sufrieron muchísimo esa represión, muchos terminaron detenidos, pero los internos del Borda también sufrieron la represión. Tuvimos compañeros con una cantidad de marcas de bala de goma en el cuerpo por estar ahí en el medio del predio, impresionante. Entonces ahí sí aparece el Estado. Que no había aparecido, digamos, eso fue en el 2013, pero en el 2011, 2012, estuvo el Borda casi 2 años sin gas. Yo pensaba otra vez en estos contrastes entre los confinamientos. Me acuerdo del frío que pasábamos cuando íbamos a armar los talleres, y yo iba un rato por semana, pero reclamando incesantemente para tener gas y calefacción en invierno. Fue más de 1 año ese proceso. Entonces, ese estado es despersonalizante en base a la acción, me parece, entre las posibilidades de acción de los ciudadanos, pero cuando hay otros intereses en juego puede aparecer, perfecto, se hace cuerpo inmediatamente. Me queda la duda de si es mejor que aparezcan o no, digamos, con las demostraciones que hemos vivido. Solo ese comentario. Sí. Yo agregaría algunas cositas, por favor. Dale, sí, Martín. Tomando cosas que fueron diciendo los colegas, se me viene la pregunta de, dentro de las características que se fueron citando y que son muy ciertas del encierro, ¿qué de nuestro encierro, qué experiencia, qué características se pudiesen llevar a las instituciones en las que laburamos para mínimamente poder transformar algo de eso que sucede? Si existe la posibilidad, si esa pregunta es pertinente, pero es la que se me vino, ¿no? Decir, bueno, ¿qué de mi encierro, de esto que se citaba, ¿no? De poder comer más o menos lo que uno quiere, a la que hora quiere, esa especie de independencia o autonomía, no sabría tampoco qué palabra. Después pienso, en relación a esto que justamente destruye la institución, acá están nuestras actividades para rescatar esa subjetividad. Claramente salen movilizados de nuestros espacios porque ahí se encuentran con cosas que les pasan. Después salen afuera y avasallan la institución, ¿no? Es avasallado el deseo, un poco lo que planteaba también Juan Pablo. Entonces creo que por eso a veces en las disciplinas artísticas, o aquellas que permiten una expresión o un reencuentro con lo subjetivo, con lo individual, inquietan. Porque mueven lo que nadie quiere escuchar o nadie quiere asumir, y ahí refleja un poco esa indiferencia. Y lo conecto con un último tema que tiene que ver con otros encerrados que no hemos citado, que son los presos. También hay unos encerrados en este momento, y como musicoterapeuta pienso, la manifestación sonora popular más larga de los últimos 20 años se dio ayer, que duró 25 minutos, gente caceroleando para que los presos no salgan. Y digo, ¿qué pasa con esos encerrados que no los citamos? ¿Cómo lo pensamos? ¿Qué pasa con la ausencia histórica del Estado? ¿Qué aportamos para que eso suceda? Tampoco se ve, también al estar alejado aparentemente no sucede, y me parece que aparece un punto en común con el encierro del discurso psiquiátrico y jurídico y el discurso del reo, del preso, quizá en soledad con el discurso jurídico ya en este caso, ¿no? Esas 3 cosas se me vinieron.
Muchas gracias, Martín. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, también los expositores si quieren hacer alguna reflexión final antes de que hagamos el cierre. Silvina, Martín o Juan Pablo, si quieren hacer algún comentario final, si no ya vamos redondeando la charla. Para quienes fueron entrando más tarde, nos volvemos a presentar. Acá estamos con Pedro moderando esta charla, que es la Ley de Salud Mental en tiempos de pandemia. Somos de la agrupación Psicólogos y Psicólogas para el Pueblo de la Facultad de Psicología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Esta charla la organizamos en el marco de nuestra Cátedra Libre de Psicología Latinoamericana, que tiene el objetivo justamente de pensar nuestras carreras, la musicoterapia, la terapia ocupacional, la psicología, de pensar nuestras disciplinas en el marco de las necesidades de nuestra sociedad, de nuestro continente, de la realidad propia de nuestro contexto, y traer todas estas reflexiones que tienen que ver con cómo nos impactan cualquier evento o suceso, en este caso esta crisis sanitaria, en nuestra región. Nosotros también participamos en el marco de esta discusión sobre la Ley de Salud Mental, del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, que tiene justamente la función de aglutinar a todos aquellos dispositivos o prácticas que traen el abordaje comunitario de la salud mental, para, bueno, poner en discusión todos estos temas y todo aquello que está sucediendo, darle potencia y empuje para poder efectivizar todas estas formas alternativas de abordaje de la salud mental distintas al encierro. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente a todos por participar, muchas gracias a los expositores, muchas gracias, bueno, a todos los que nos siguieron por YouTube, por Jitsi, por suerte hubo un montón de gente, así que estamos muy contentos de cómo salió todo. Abro así, si alguno más quiere decir algo. Sí, yo quería agregar un comentario, ya que estábamos, Pila, sí. en este sentido del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias, hay una mesa que se llama Prácticas Territoriales y Movimiento Estudiantil, en la cual formamos parte y en la cual sé que hay muchos estudiantes de un montón de disciplinas que también les invitamos a que formen parte. Y una de las cosas que se debatió en la última reunión fue justamente esto. ¿Qué pasa con la situación de los presos? Esto que decía Martín, que me parece súper interesante. Y me parece que una charla, una reunión, un debate está que queda, me da mucha satisfacción cuando se termina y quedan un montón de puertas abiertas de, bueno, ¿cómo seguimos charlando? ¿De qué seguimos charlando? ¿Qué nos sigue resonando? A mí, personalmente, lo que dijo Martín como estudiante de musicoterapia me resuena un montón. Esta cuestión de, bueno, la manifestación sonora más larga del último tiempo, sobre todo en un contexto de pandemia, de 25 minutos de personas caceroleando para que los presos no salgan. En ese sentido, y uniéndolo con la mesa de prácticas territoriales y movimiento estudiantil, una de las actividades que se está planteando es justamente hablar de esto. O sea, una de las próximas actividades es seguir charlando de este punto en particular que trajo Martín. Así que nada, comentarles para que si se quedaron con ganas, si se les queda resonando este tema justamente, que estén ahí atentos, que estén atentas, que seguramente vamos a sacar una actividad sobre esto e invitarles también para que participen justamente. Así que nada, quería meter al chivo y un poquito la reflexión. A ver, si quieren, sí, habilitamos unos minutos de preguntas, que las podemos ver por acá por el chat de Jitsi y por el chat de YouTube. También, si alguien quiere hacer una pregunta, yo no sé si hay una forma de levantar la mano acá y habilitar el micrófono y que la diga. Me parece también un poco más personal a escribirla, ¿no es cierto? Sí, acá Pedis fueron escribiendo algunas cosas en el chat. Ah, bueno. Una compañera que escribe: Foucault nos enseñó que el fascismo también se desea o se cacerolea. Después Romina nos comparte: creería que habría que ser menos fatalista y encaminar la práctica a ocupar espacios en el Estado, si es que no podemos esperar respuestas por arte de magia por parte del Estado. A su vez, cabe aclarar que el Estado está compuesto por múltiples espacios, agentes y efectores
efectores empujan. Y en suma, dentro de la arena política, la cuestión social no está constituida por todas las problemáticas sociales. Eso nos comparte Romina. Silvina agrega, se reportaron programas interesantísimos como el Adoping. ¿Te parece si habilitamos el micrófono para alguna persona que quiera hacer una pregunta directo a alguno de los expositores o traer algo para que se charle un poquito? No sé si alguien tiene ganas. Hola. A ver, ¿dónde están? Sí. Aquí está. abajo sale mi pantalla. Bueno, ahí prendí la cámara. Bueno, me presento. Yo soy estudiante de psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, estoy en un proceso formativo, digamos, primeros años de la carrera. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, perfecto. No sé si se me ve tan bien, pero bueno. Y bueno, por ahí, en estos primeros años, como que bueno, se da mucha rosca por ahí con lo que tiene que ver las distintas corrientes de ecología, las diferencias en cuanto a modo de construcción teórica, fundamentos científicos y demás. Y por ahí pensaba en esto de la hegemonía del modelo biomédico como, bueno, el responsable de cuidar la salud mental de, bueno, las personas que ingresan al manicomio y en general, bueno, lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? La mayor presencia de profesionales ligados a ese tipo de modelo como formadores de opinión acerca de, bueno, la situación de la salud mental en la pandemia. Entonces pensaba, bueno, para disputar, digamos, ese lugar de responsabilidad en cuanto a, bueno, ser los responsables como psicólogos, psicólogas, de, digamos, tener una mayor presencia o mayor voz y voto, digamos, en las formas de intervenir sobre esas distintas prácticas psiquiátricas, nosocómicas y demás. Y lo que quería pensar es, bueno, quizás puede que ellos tengan esa supremacía de alguna manera en cuanto a poder dirigir, digamos, los dispositivos de intervención por la credibilidad que genera los fundamentos científicos positivistas que ostentan a la hora de presentar al Estado determinado proyecto de salud mental o determinada forma de intervención. Pensaba, bueno, por ahí, eso, si tienen una mayor legitimidad por el modo de abordaje, digamos, de la salud mental. No sé si alguno de los expositores quiere responder la pregunta, que va a saber responder mucho mejor que nosotros. Tomo una parte nomás de la pregunta, a ver si entendí bien o bueno, me sirve para pensar algunas cosas. Claramente, digamos, la hegemonía médica psiquiátrica marcó las prácticas en salud mental a lo largo de la historia. Me parece también vale la pena tensionar esa idea. Digo, nosotros conocemos un montón de laburantes piolas, digamos. No porque seas médico, psiquiatra, incluso psicólogo. Como psicólogo conozco un montón de psicólogos nefastos, digamos, también. No sé si pertenecer a la no hegemonía de algo sirve o garantiza algo.
Creo que igualmente hasta los discursos más positivistas, si quiere estudiar las antípodas de eso, ninguno sostiene la existencia de un manicomio tal cual existe acá, cómo está funcionando. A cualquiera, digamos, que predique esa mirada más teórica, si se quiere, o más aplicable a neuropsicología, neuropsiquiatría, lo que quieran, si organizás, si los invitás a participar de algún espacio, del Borda, del Tobar, del Moyano, se van a encontrar con lo que me parece que predican. Esto va más allá, me parece, de las discusiones teóricas, insisto en esto, va más allá de las perspectivas clínicas, aunque tengan mucho que ver, aunque nos hayamos formado pensando que la locura es un problema o algo exótico, pero hay que, digamos, por eso me parece importante como había empezado un poco la presentación. La ley de salud mental implica que la formación tiene que ser distinta. Yo espero que cuando se reciba, ahí el compañero que hizo la pregunta, no existan más los manicomios, pero hay que interrumpirlo, insisto, todo el tiempo. O sea, si existe el manicomio aún cuando se reciba y decide laburar en salud pública, es denunciando ciertas prácticas, es plantando posiciones distintas, organizando otro tipo de espacios, no en una dicotomía médico-psicólogo o hegemonía médica versus no hegemonía y prácticas no reconocidas. Hay que escaparle, me parece, a los lugares comunes que lo que hacen es meternos otra vez en este circuito de que no se haga nada. De que en todo caso hay una discusión eterna y se tienen que poner de acuerdo y que la hegemonía médica tiene que hacer tal cosa y que hay que reformar la parte teórico-académica. Entonces, otra vez caemos en esto de no se puede hacer nada, hay que esperar, hay que escaparle, me parece, a esas distancias imposibles a la hora de establecer prácticas y entender que la interdisciplina implica eso. O sea, que uno pueda laburar con un psiquiatra, con un psicólogo, con un musicoterapeuta, con un terapeuta ocupacional, con quien sea, con una perspectiva centrada en lo que se necesite en ese momento para esa situación en particular. No hay mucha más magia atrás de eso. Y tomo un poco esto que digamos, de no ser fatalistas. Me interesa más que, no me interesa que uno salga deprimido, digamos, después de esta charla y decir, no se puede hacer nada, pero sí tampoco creer que la respuesta va a venir por otro lado. O sea, que nos quedemos tranquilos que se están rescatando programas o hay acciones o hay lugares interesantes de los que se puede ejercer, sin dudas. He recorrido todos los niveles del sistema de salud, digamos, y siempre se pueden hacer cosas, pero no me parece que sea una lucha, una conquista por el poder del Estado, digamos, lo que nos puede sacar de esto, sino que el cambio viene por otra parte. No digo que no sea importante ocupar esos espacios, pero que no es la solución. Esperar a llegar para cambiar las cosas, o negociar, la cosa es ahora, digamos, si se puede hacer y hay que hacer estallar eso. No es un fatalismo para salir triste de esto, sino en todo caso irse un poco más enojado, y si uno ocupa un puesto estatal, ir más enojado a plantear que las cosas necesitan cambiar, decir, bueno, ok, a la mierda, esto no se banca más así, yo no puedo esperar un mes más en que esto se apruebe o no se apruebe, que se haga. A eso iba, con la no creencia en un plano lejano de solución que nos ponga a nosotros en, bueno, no podemos hacer nada hasta que suceda eso, hasta que nos den, hasta que yo esté en... se puede hacer ahora, desde todos lados, y es con todo, digamos. Sí, en principio, perdón, justo iba a decir eso, que muchas gracias, Juan Pablo. Algo cortito, y sumándome a lo que dice Juan Pablo, de que no hay que esperar, de que no hay que dejar de interpelar al Estado, el Estado tiene que estar presente y el Estado debe actuar. Lo dijimos desde el principio, sin presupuesto no hay nada. Pero aún así, quienes ya estamos en el manicomio y quienes decidimos seguir trabajando ahí, tal vez un modo que encontramos las terapistas en el Tobar de romper esa hegemonía médica es la construcción de espacios distintos, y claramente al trabajar con niños, de espacios lúdicos por fuera, digamos, rompiendo todas las reglas, si se quiere.
no se puede llevar ningún juguete a internación porque los chicos llevamos juguetes y nos quedamos ahí y somos parte de ese juego. Entonces, y bueno, y es un rato donde la medicación y el espacio terapéutico así más encuadrado queda de lado. Es un rato, es un tiempo, pero que nos permite romper con cierta hegemonía. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Muchas gracias por la respuesta, compañero, por la pregunta. Muchas gracias a los colegas por la respuesta. No sé, Pilar, si hay alguna pregunta, algún comentario en el chat. Como para hacerla y ya vamos cerrando. No. Varias personas retomaron tanto acá en el chat como en el canal de YouTube, por lo que pude ir chusmeando, este tema de la vinculación con el Estado y cuál es el rol que tiene que tener el Estado en esta aplicación y reglamentación de la ley de salud mental. Un poco medio haciendo aportes en esa dirección. Preguntas, aparentemente no hay más, así que estamos ahí, me pareció alguien. Excelente. Por acá, Pedri, ya está. Bien. No sé si alguno de los expositores quiere hacer una reflexión final sobre la reflexión final que hicieron. Si no, vamos cerrando. Bueno, primero agradecerles un montón nuevamente el haber compartido este espacio con nosotros. Como ya comentaron mis compañeras, somos una agrupación estudiantil de la Facultad de Psicología donde nos planteamos todo esto que se estuvo charlando. ¿Qué es lo que podemos hacer desde nuestro espacio? Tomando esto que decía un poco Juan Pablo, de no esperar a que suceda, esto también que decía Martín y lo que traía Silvina, sino hacer algo para que eso suceda, y en ese sentido nosotros apostamos mucho a la organización, desde donde nos toca, desde la organización estudiantil, y también haciendo redes ya desde temprano, con docentes, con instituciones por fuera de la facultad, con un montón de actores que creemos que tienen que ser necesarios y fundamentales para la construcción de la salud pública. No solo de la salud mental, sino de todo el abanico de posibilidades de la salud en la que nosotros nos vamos a insertar luego de recibirnos y que esperamos que se siga construyendo, que no sea esto que decían, que no sea la solución de una ley que hace 10 años se formuló y que sigue habiendo un montón de huecos en donde los que tenemos la responsabilidad de llenar esos huecos y de transformarlos somos justamente nosotros, toda la comunidad, tanto estudiantes, docentes, profesionales y demás. Y sobre todo apelando a la interdisciplina, que es algo que vemos que en nuestra facultad falta bastante y es algo que un poco lo queremos hacer con este tipo de charlas. Por eso invitamos de musicoterapia, de terapia ocupacional y psicología, que todos tengan la misma voz, que no haya un orden jerárquico. Así que bueno, eso como reflexión final de parte nuestra, invitarlos también a que sigan en contacto con nosotros para seguir armando redes, para seguir intercambiando ideas, opiniones y seguir construyendo todo esto. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias. El vivo está grabado, va a quedar en YouTube. Si es que no se llega a subir a YouTube, nosotros lo grabamos aparte, así que también se va a volver a subir. Nos pueden preguntar, nos pueden mandar mensajes, hacer el aporte que ustedes quieran. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias a Silvina, a Martina, a Juan Pablo y a todos ustedes que estuvieron tanto desde Jitsi como de YouTube. Muchas gracias ahí a ustedes por la invitación, ahí a los colegas por las interesantísimas propuestas y proposiciones, y a todos ahí por escuchar. Para que quede claro, digamos, me despido con la consigna que repetimos siempre desde el Frente de Artistas del Borda, que es no al manicomio, sí al hospital público. Bueno, lo mismo, agradezco la convocatoria, la verdad que fue un espacio súper rico. Escuchar a los compañeros es muy interesante, deja para pensar, deja para
para seguir armando otros encuentros. Y si no nos dejan cerrar los manicomios, meteremos la comunidad adentro y haremos mucho ruido. A nosotros de musicoterapia nos encanta hacer ruido, tanto en la facultad como afuera, así que vamos a estar ahí bancando bastante. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Adiós.